Nuevamente, muy buenos días para todos, hermanos. Dios les bendiga y bienvenidos todos a la casa del Señor, ya que cada uno de nosotros somos esa casa, somos la habitación de Dios por su Espíritu Santo que nos fue dado. Y si estamos juntos, entonces podemos llamarnos la casa de Dios. Y qué bueno podernos congregar con la libertad que Dios nos ha dado y con la cual nos ha hecho libres, también por el tiempo que Él nos ha dado, para muchos también eh, disfrutar de nuestras facultades, poder desplazarnos hasta este lugar, haciendo uso de nuestras extremidades y de todo aquello que el Señor ha permitido y que hoy podamos estar aquí en esta mañana. Bueno, hace aproximadamente unos 2 meses hemos venido hablando de un asunto como es eh, armas de guerra, de las cuales el Señor nos ha provisto para que podamos batallar en ese día malo que le llama la palabra de Dios, y que habiendo acabado todo podamos estar firmes en esa lucha, en esa batalla en la cual muchas veces nos encontramos. No es todos los días, pero sí podemos reconocer de que hay días malos, ¿cierto? Pero no es todo el tiempo. Entonces yo quiero que abramos nuestras Biblias y volvamos a leer el texto, capítulo 6 del libro, perdón, de la epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Ya lo tenemos, muy bien. Dice la escritura, Efesios 6, versículo 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, cuán agradecidos estamos contigo, siendo tú nuestro Dios, siendo tú el Señor, el Creador, el hacedor de todas las cosas. Has permitido que hoy podamos estar en este lugar y poder disfrutar de tanta gracia, de tanta bondad, de tanta misericordia. Porque tu palabra nos dice que tú eres rico en misericordia, y por eso es que nos has dado la salvación por gracia.
añadiendo a esa gracia bendita y maravillosa todo lo que necesitamos para que mientras estemos aquí en esta tierra podamos salir victoriosos, podamos tener esa confianza, podamos aún defendernos de las acechanzas del archienemigo, que es llamado diablo, Satanás. Oh Señor, agradecidos, y permite, oh Señor, que hoy, Señor, podamos estar muy atentos, Señor, que podamos prestar atención, pero también con la buena intención, Señor, de estar delante de ti. Y tu palabra, que es viva y eficaz, como hemos aprendido, pueda hablar y escudriñar todo nuestro interior, y que esto salga a la luz y poder ser libres, porque tu palabra tiene ese poder también de hacernos libres, de traer bendición a nuestras vidas. Nuestro Dios bendice a cada hermano, cada hermana, cada niño, cada jovencito en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, en este viaje que hemos venido realizando a través de estos versículos, de estos 10 versículos, hemos aprendido de que el Señor nos ha provisto algunas armas de guerra, y que algunas de ellas pues han sido para defendernos, pero también alguna de ellas, como es la palabra de Dios, que sirve para defendernos, pero también es un arma de asalto, o sea, también para, para atacar, para desbaratar toda obra que el enemigo quiera traer hacia nosotros. Pero debemos recordar que siempre a lo que le debemos apuntar es que cuando pase ese día malo, que cuando pase esa lucha, esa batalla, esos tiempos difíciles, podamos que estar firmes. Habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Y hoy, pues vamos a ver ya la parte final, que podríamos llamarle una arma de guerra, pero de muy, muy largo alcance, ya que esta arma traspasa los cielos y todo lo que hay en el infinito, llegando hasta la misma presencia de Dios, como lo es la oración. Y bastante interesante que el último canto que entonábamos, ¿cuál fue? El Padre Nuestro, como el abrebocas a lo que viene, a lo que sigue. Maravilloso lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el arma de guerra que vamos a observar hoy en esta mañana es la oración. Y tenemos que reconocer algo, mis queridos hermanos. Si bien también una palabra que leyó el hermano Mario en la mañana, la primera palabra que escuchamos estando aquí sentados, ¿cuál fue? Tenía que ver con la oración, y que eso nos llevó ¿qué? A reconocer que un hombre se exaltó y el otro se humilló. Y la palabra del Señor dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Entonces, cuando usted y yo oramos, le estamos diciendo: Señor, esta pelea es tuya, no es mía. Cuando usted eleva una oración al Señor, sencillamente usted le está diciendo al Señor: Dios, esta pelea es tuya, esta lucha es tuya, esta prueba es tuya, no es mía. Y cuando yo oro, estoy reconociendo también que dependo del Señor, no dependo de mí mismo. Saben, cuando usted no ora en determinada situación, está diciendo: es que yo lo puedo hacer, yo lo puedo manejar, yo soy autodependiente, ¿cierto? Pues ahí ya empezamos mal. Pero cuando oramos al Señor, estoy diciéndole: Señor, toma el control, pongo esto en tu propia mano. Hermanos, necesitamos orar en todo tiempo. El texto que acabamos de leer allí en el capítulo 6
versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos orar en todo tiempo, en el día malo, en el día bueno, en el día que estamos muy alegres, en el día que estamos afligidos o tristes. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Es una necesidad. Comenzando el día, terminando el día, necesitamos orar. La palabra de Dios nos dice allí que debemos orar en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no hay oración que Dios no escuche. Que no hay oración insignificante para Dios. Que no hay nada que no podamos llevar a nuestro Dios en oración. A veces decimos, pero es que, ¿será que sí vale la pena? ¿Será que sí es necesario? ¿O será que sí Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios sí me va a responder? Orando en todo tiempo con toda oración. Eso nos dice allí la palabra. Para Dios no hay nada imposible. Y también se nos dice que debemos estar muy atentos, muy perseverantes, muy constantes. Entonces, en primer aspecto, podríamos decir que hay unos tiempos especiales, orando en todo tiempo. Yo quiero que vamos allí un poco más adelante en esta carta de Santiago y vamos a ubicarnos en el capítulo 5 y vamos a encontrar unos tiempos donde necesitamos y el Señor nos exhorta a que oremos. Santiago, capítulo 5, ahí en el Nuevo Testamento, para aquellos que de pronto están comenzando su vida, están con el Señor y necesitan, a veces necesitamos memorizar los libros de la Biblia. Es una lucha con mis hijos. Por favor, memoricen, aprendas en los libros. Hace unos 20 años, esa era la primera tarea cuando recibíamos a Jesús. Conozcan su Biblia, apréndanse los libros. Me daba una pena que yo era busque, no encontraba. Y me hacía como decimos nosotros, el bobito. Pero bueno, a veces todavía se me dificulta. Claro que sí. Entonces, Santiago capítulo 5, versículo 13. Noten estos tiempos que nos muestra el Señor allí, mis queridos hermanos. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses y oró y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hay tiempos especiales, según se nos dice allí. ¿Quién de nosotros no ha pasado por una aflicción?
¿Hay alguno que tenga libertad para levantar su mano y decir, no he pasado por alguna aflicción? ¿Cierto? Creo que todos nosotros pasamos por esos tiempos. El Señor dice que oremos en todo tiempo. Y allí dice que si alguno de nosotros está afligido, y yo no sé qué le aflige a usted, pues a muchos de nosotros como padres nos aflige mucho a veces cuando nuestros hijos nos dicen, ay, pa, tengo un dolor, me duele este brazo, me duele esto. Y uno se aflige como padre. Y entonces como padres vamos al Señor y decimos, Señor, por favor, tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad, que tú llevaste toda dolencia y que por tus llagas fuimos nosotros curados. Oh, el Señor es maravilloso. Cuántas respuestas. Cuántas veces el Señor ha hecho milagros cuando invocamos su nombre en medio de todo esto. A muchos les aflige, oh hermano, ¿qué le pasa? No, es que mi esposa está como enojada y no sé por qué. Ah, sí. Otros son muy guapos, ¿no? Esa vieja amaneció como brava y allá ella, pues, mira, pues no lo aflige tanto. Sí, eso lo he escuchado. Si yo lo digo, es por eso. Pues entonces ore al Señor. No, hermano, es que en el trabajo estoy como chilingueando y dice que van a sacar personal, que es que nuevo presidente y no sé qué va a pasar. Y estoy como un poco achantado. Está afligido. Pues el Señor le dice, ore al Señor. Pero dice que si usted está alegre, entonces que cante con alegría, que cante alabanzas al Señor. Y me gozo a veces viendo hermanos aquí que bailan, que danzan. Ah, ah, chévere, ¿cierto? Y qué rico, qué bueno. Ese hermano está alegre, está cantando, está haciéndolo para el Señor. Maravilloso, porque es que a eso nos manda el Señor. Eso nos manda allí la palabra de Dios. Versículo 14 está de Santiago capítulo 5. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esa es una responsabilidad que cae entre los hermanos. Pero ¿quiénes? Entre los hermanos ancianos. Pero ¿quiénes son los responsables? La iglesia, mis queridos hermanos. Pues, no so, cierto, el hermano Mario no es adivino para, para saber a dónde ir a orar por el enfermo. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces ha llamado a los ancianos a que oren por usted en medio de la enfermedad? Mire lo que dice la palabra de Dios. Recuerdo que hace muchos años, estando mi hijo Pablo muy pequeño, más o menos de unos 2 años, y le dio un virus que muchos le llaman el famoso ojo. ¿Sí? Yo creo que aquí nos han hablado de eso estos días. Y la gente, ¿por qué dicen, por qué muchos le llaman así? Porque es un daño de estómago, una diarrea que no se quita con nada, fiebre de 40, quita el apetito, el niño no hace sino llorar y llorar, se retuerce quizás del dolor, porque ellos a veces no hablan, los niños están muy pequeños, pero la fiebre de 40 no baja y el daño de estómago, la diarrea, que es muy fétida y es color verde, para que sepan mamás. Y entonces, estos días nos decía un hermano que alguien, siempre el primer consejo que va a dar Satanás es, va, llévelo del curandero. Y recuerdo que mi hijo llevaba 8 días más o menos, fiebre, daño de estómago y todo eso, no comía nada. Y vine al estudio bíblico esa noche y le dije a todos mis hermanos ancianos aquí, mi hijo, como Jairo, que fue donde el maestro, perdón, donde el Señor. Y les dije, mi hijo lleva 8. Jairo fue donde el maestro le dijo, mi hija está muy enferma. Y el Señor le dijo, no temas, yo iré contigo y sanará. Maravilloso el Señor. Hermanos, quiero que vayan y oren por mi hijo Pablo.
Fueron los hermanos aquí de turno, los hermanos ancianos, oraron por mi hijo y ese día, cuando el último hermano dijo amén, lo digo para la gloria del Señor, ¿sí? No me gusta, y me gusta dar estos testimonios. El muchacho pidió tetero y la fiebre se fue. Pero hermanos, le dices a usted que los llame. En el 2017, pasando por un periodo de depresión. Muchos dirán, hermano, ¿usted le dio depresión? Sí, ¿y qué? Yo también soy humano. Claro que sí. Meses sin dormir. El apetito se fue, el afecto natural. No sé por qué. No sé por qué, sinceramente, hasta el día de hoy. Pero recuerdo que muchas veces llamé a mis hermanos ancianos que fueran y oraran por mí. Porque yo creo a la palabra y yo los invito, mis hermanos, a que crean a la palabra de Dios. Y esa noche pasaba bien, dormía, hasta que el Señor me dio la victoria. Y la gloria es para el Señor. Y recuerdo también que horas antes de que mi hijo fuera intervenido, el día que lo iban a intervenir, 99% posibilidades de que él fallecía. Eso se lo dijo el neurocirujano a una hermana que trabaja en fisioterapia. Esa noche antes llamé a mis hermanos, acudieron con sus esposas y oramos al Señor. Y el Señor dio la victoria, hermanos. Son testimonios maravillosos, porque me ha tocado vivirlo. Y gloria al Señor. Yo le invito a usted a que crea la palabra de Dios, a que crea lo que dicen las escrituras. Son tiempos en que debemos orar en la necesidad de paz interior y liberación. Versículo 16, confesaos allí de Santiago vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos sanidad interior. A veces no tenemos paz, a veces hay cosas en nuestro interior que nos aprietan, no sé qué. Hay una angustia, hay una tristeza, hay un dolor. Muchas veces aún como consecuencia de un pecado. Pero el Señor dice que si confesamos todo aquello los unos a los otros y oramos los unos por los otros, vamos a ser sanados. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso no lo está diciendo ningún hombre. No lo está diciendo ningún político de turno, ningún religioso de turno. Eso lo está diciendo es el Señor mismo, mis queridos hermanos. Maravilloso. Esto va a traer una paz interior maravillosa. ¿Para qué? Para que seamos sanados y vamos a ser libres. Nos vamos a mover con libertad. Vamos a poder mirar a mi hermano a los ojos y le puedo decir, hermano, Dios le bendiga, porque estoy libre. Dice que eso va a traer sanidad a todo mi ser, a mi alma, a mi espíritu. Son tiempos para que oremos. Y el ejemplo de todo esto, de que podemos orar y Dios va a responder, está ahí el ejemplo de Elías. Un hombre como usted y como yo, dice allí el ejemplo de persona. Era un hombre con pasiones muy similares. Tuvo sus temores, tuvo también sus necesidades humanas, pero le creía a Dios, le creía al Señor. Y qué cosa tan, cierto, qué portento tan grandioso. 3 años y medio sin llover por la oración de Elías. Y luego oró con fe. Esa sí fue la diferencia, que Elías oraba con fe. ¿Cierto? Es creyendo que Dios lo puede hacer y que lo va a hacer.
Esto es maravilloso. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a, a creer a su palabra y que habiendo acabado todo podamos estar firmes. Ahora, con todo esto, mis queridos hermanos, que hemos escuchado y que vemos como hijos de Dios, eso también lo escuchábamos en esta mañana, porque somos hijos de Dios. Y como hijos podemos llamar a nuestro Dios, ahora nos lo recordaban, ¿cómo? Pues creo que en el griego, Abba. Nosotros decimos es apá, ¿sí o no? Apá, muy apá. Dicen que eh, el idioma español es muy parecido al hebreo. Hay unas palabras cuando usted dice alaba, está diciendo alabanza a nuestro Dios, alaba. Y pues nosotros alabamos a Dios, ¿sí? Alaba, alaba al Padre. Entonces es maravilloso nosotros poder decirle al Señor, Abba, mi Padre, ¿cierto? O sea, y como hijos poder dirigirnos a Él en oración. Pero mis queridos hermanos, debemos hacer de la oración una necesidad en nuestra vida. Sentir que necesitamos como aquel discípulo de Jesús. Y quiero que vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Note lo que dice allí. La escritura dice, Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Ya lo dije como terminamos ahora cantando. Este discípulo, inspirado por su maestro, sintió la necesidad también de orar. Y por eso es que le dice, Señor, enséñanos a orar. Interesante que el lugar donde el Señor me ha puesto los últimos 5 años en mi trabajo, ya lo he comentado aquí un poco y vuelvo a repetirlo. Me encuentro con personas que dicen, uno de los puntos principales e interesantes es que muchas personas me dicen, leo y no entiendo la Biblia. Ya lo he mencionado un poco. Les pregunto, ¿cuántos días, meses, años haces que reviste a Jesús? Hace 4 años. Y yo a veces digo, algunos tengo la oportunidad de compartirle, porque, ¿cierto? 4 o 5 años cristiano y no entiendo nada de lo que leo. ¿Cómo me puede ayudar? Ah, bueno, vamos a buscar digamos, una buena versión que sea más clara y puedas entender. Pero el segundo aspecto es, oiga, no sé orar. Yo quiero aprender a orar. Tiene un libro que me enseña a orar. Caramba, es una tarea complicada, ¿cierto? Porque es que la misma palabra de Dios nos muestra, ¿cierto? El Señor Jesús nos enseñó a orar. Como respuesta a que uno de sus discípulos le dijo eso, pero era inspirado por su maestro y porque sintió la necesidad también de orar. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿siente usted esa necesidad también de orar?
Amén, ¿cierto? Necesitamos orar. Necesitamos pasar tiempo con nuestro maestro en oración. Y entonces, como respuesta a esto, un texto paralelo, sí, o sea que lo podemos encontrar varias veces en la Biblia, textos paralelos tratando el mismo asunto. Vamos a ver algunos tips para que oremos al Señor. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 5. Hablando nuestro Señor también de la oración. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, aquí hay un buen tip, ¿cierto? Para orar. Y uno de ellos es que sin hipocresía y solo para ser vistos. Ay, pero si es que si yo no también no oro, entonces, ¿qué van a decir? O yo tengo que cotejar, ¿sí? Yo tengo que hacer como el gallito Kiki, que eso saca el ala. Yo digo esto porque he visto como un gallito Kiki, por eso dicen que parece un gallito Kiki, ¿sí? Los gallitos Kikis para conquistar las gallinas Kikis, ellos sacan el ala y tra, para que la gallina los vea, tra y tra. No es que, entonces, puede ser, ¿cierto? Puede pasar que no, es que, uy, esa chica tiene que ver que yo también oro. Resulta que usted está siendo hipócrita, no lo está haciendo para el Señor, sino que está, ¿qué? Para que otra persona me vea, o para que X o Y o el grupo tal me vea. Eso es lo que está diciendo el Señor. No lo hagamos por hipocresía. Más bien, note lo que sigue diciendo. Mas tú, versículo 6 de Mateo 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay oraciones, claro, hay oraciones que se pueden hacer en la iglesia, oraciones de intercesión, acciones de gracias, también aprendíamos ahora cuando cantábamos. Un corazón agradecido, ¿cierto? Eso es maravilloso delante de Dios y nos lleva a dar gracias en el tono y sentido de oración. Gracias por todo. También la palabra de Dios nos manda esto. Pero también el Señor Jesucristo enseñando dice, y cuando oren, hagan así. Hermanos, ahí lo que está diciendo este versículo 6 es que hay oraciones que se necesitan hacerlas es en intimidad con el Señor. Usted y el Señor y usted. Intimidad con Dios. Seguramente oraciones que ni las van a saber su esposa, ni su esposo, ni nadie. Solamente usted y el Señor en intimidad. Eso nos dice allí el texto. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en la intimidad, en lo secreto, ¿va a qué? Lo va a hacer público. Va a sorprender. Muchos se preguntarán, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con este hombre, con esta mujer, con esta familia,
con este varón, pero no saben, ¿cierto? No vieron que usted estuvo, ¿qué? En lo secreto con el Señor. Y Él lo hizo, ¿qué? Público. Para la gloria de Dios, hermanos. Para la gloria del Señor. Un hombre de Dios llamado David, en una oración de confesión y arrepentimiento, comprendió esta gran verdad y quedó revelada y escrita ese gran secreto para comprender también sabiduría. Salmo 51, allí en el Antiguo Testamento. Salmo 51, versículo 6. Allí, esta es una oración de confesión y arrepentimiento. Necesitamos intimidad muchas veces, hermanos. Si usted y yo creemos que hemos pecado delante de Dios, necesitamos hacer esto. Ir en la intimidad delante de Dios y confesarlo como lo hizo David. Y note lo que él pronunció en el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Grandes cosas recibimos del Señor cuando estamos en la intimidad. Solo Él y usted. El profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. ¿Y saben cuál es el contexto? Ellos no conocían ni sabían qué iba a pasar con el pueblo. Estaban en un tiempo y en una temporada de esclavitud. Estaban estaban esclavizados, lejos de su tierra. Y ellos no sabían qué iba a pasar con Israel, ni nada de esto. Y Dios le dice: clame a mí, yo le voy a responder y yo le voy a decir qué es lo que va a pasar. Yo los voy a volver a traer. Se van a casar, van a florecer, van a regresar y van a tener una vida de bendición porque me van a buscar de todo corazón y me van a hallar. Muchas veces, hermanos, muchas veces en nuestras vidas no sabemos qué hacer. No sabemos qué camino seguir. No sabemos qué decisión tomar. Pero Dios le dice a usted: vaya en lo secreto y ore al Señor y Él le va a decir qué tiene que hacer. Te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que orar, hermanos. Es una necesidad. Debemos hacerlo una necesidad en nuestras vidas. Asimismo, estamos en el punto de aprender a orar. Asimismo, en este asunto de pedagogía, recuerden que el Señor es el que está enseñando. El mejor pedagogo de toda la historia se llama Jesucristo. Él mismo lo dijo: uno solo es vuestro maestro. Y habían muchos maestros en Israel, pero él dijo: uno solo es vuestro maestro, el mejor. Estaba enseñando de cómo orar. Él es el maestro que nos autoriza también, mis queridos hermanos, en Mateo, ahí mismo, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo
9. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lo cantábamos ahora, maravilloso. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Bien, digamos que este es un modelo. Recordemos que al Señor no le gustan las vanas repeticiones. Repitan y repitan y repitamos lo mismo, etc. Es el modelo a seguir. Primeramente, reconocer que Él es el Señor, que está en los cielos, que es grande, que es santo, que donde Él habita no hay injusticia, no hay mentira, no hay maldad. Es el modelo a seguir. Y en ese modelo, pues también podemos pedir al Señor. El Señor dice, pedir y se les va a dar. Busquen y van a hallar. Toquen y se les va a abrir. Es el Señor quien asegura esto, mis hermanos. Enseñando a orar, recuérdenlo. Enseñando a orar, el Señor nos está autorizando para eso, para pedir, para buscar, y seguro que vamos a hallar. Pero cuidado, hermanos, con las repeticiones. A veces me preocupa un poco que cuando vamos a orar, entonces cogemos la lista de las peticiones y sencillamente las volvemos a decir. Lo que está escrito, le decimos, Señor, esto y esto y esto, y se nos olvida orar la palabra de Dios. Qué bueno que cuando oremos, toda petición sea respaldada por su palabra, por algo que Él ya ha dicho. Porque es muy bueno cuando los que somos padres, cuando nuestros hijos se nos acercan y dicen, papá, acuérdese que usted dijo esto. Acuérdese que tal día usted dijo esto. Nehemías, cuando oró al Señor, le dice al Señor, acuérdate, acuérdate, orando al Padre, que tú decías esto, y empieza a recordarle a Dios lo que Él ya ha dicho. Cuando oremos, mis queridos hermanos, hagámoslo así. Señor, tú has dicho que si yo clamo, tú vas a responder. Señor, tú has dicho que nunca me vas a dejar, que nunca me vas a desamparar. Por lo tanto, hoy te ruego, Señor, que me ayudes en esta situación. Porque tu palabra dice, Señor, eso es bueno, hermanos. Y a Dios le gusta. Él como padre, como ese padre maravilloso, a Él le encanta. Dios dice que la palabra no está aún en nuestra boca, Él ya la sabe, pero Él quiere escucharla. Porque es que eso le agrada a Él como papá. ¿Sí o no? Él quiere escucharlo de nuestra boca. Señor, voy a viajar. Voy para Bogotá. Guárdame, Señor. Amén. Y yo no digo que el Señor no le escuche, ¿cierto? Pero cuando usted le dice, Señor, voy hacia Bogotá, Señor, tu palabra dice que ángeles van a guardar mi salud, que ángeles me rodearán. Le está diciendo al Señor lo que Él ya dijo. Ah, sí, mi hijo, claro que sí. Gabriel, Miguel, haga el favor. ¿Sí o no? Porque Él es nuestro Padre, maravilloso. Y estamos aprendiendo, hermanos. Estamos aprendiendo.
El Señor Jesús nos está enseñando, ¿cierto? Entonces, cuando Él nos dice, pidan, es maravilloso, ¿cierto? Es maravilloso saber que el Señor nos abre esa puerta para pedir. Y solamente en esta mañana yo quiero hacer una recomendación. Bueno, el Señor me mostró, recomiéndele, y podrán decir, pero el Señor me mostró cuando estaba pasando el tiempo con el Señor. Él dice, me mostró un salmo, que es una oración. El Padre pedía por sus hijos. Hermanos, cuando oremos, no dejemos de clamar por nuestros hijos. Pidamos por nuestros hijos. Pidamos por ellos. Porque es que viene una generación que está siendo vulnerada, atacada, destruida de una manera tan sutil, pero tan cruel y tan, podríamos llamarlo, desvergonzadamente. Y por eso tenemos esa necesidad de clamar por nuestros hijos. Salmo 144. Salmo 144. Versículo 12. Si usted lee todo el Salmo, se va a dar cuenta que es una oración, es una plegaria. Dice, versículo 12, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Y me parece interesante porque el salmista se toma la libertad y en detalle pide por los hijos y por las hijas, por el hombre y la mujer. Y yo diría que es una necesidad que oremos, hermanos, para que nuestros hijos puedan recibir de parte de Dios la aceptación, o sea, cómo Él los creó. Porque es lo que más está atacando la niñez, la preadolescencia, la falta de identidad. La falta de identidad. Esta semana mi hijo me compartía, me decía, pa, en mi salón somos más o menos unos 38, un 70% son mujeres. Yo me tomé el trabajo y hice la cuenta, entonces 28 mujeres y 10 hombres. Y ese porcentaje de niñas, porque son niñas de entre 14 y 15 años, son niñas, todas son bisexuales, la mayoría, un 98% son bisexuales. Tremendo esto. La falta de identidad. Eso es falta de identidad. Que Dios creó al hombre y a la mujer. Varón y hembra los hizo el Señor. Eso dice la palabra de Dios. Entonces debemos orar para que todo esto que está arreciando contra nuestros niños, contra nuestros adolescentes, contra la juventud, cada vez esto salpica más nuestra mente, porque la intención de Satanás es que al último lo veamos normal y que nuestras bocas callen y que lo veamos así, que el sodomismo, porque eso es tiempos
de Sodoma estamos viviendo, y por eso fue que hubo juicio contra Sodoma y Gomorra por todo esto, porque los hombres y las mujeres perdieron su uso natural, perdieron su identidad. Entonces todos los días vamos a orar para nuestros hijos, para que ellos se acepten como Dios los hizo, que Dios hizo un hombre, hizo una mujer, que te hizo niño y que te hizo niña, convencidos que si ellos aprenden esto, van a poder vivir de una manera libre, van a poder tener vidas en bendición, porque ese es el diseño perfecto del Señor. Y lo que Dios diseñó es demasiadamente bueno. Eso dice la palabra. Y fue en gran manera, dice allí Génesis, bueno, mis queridos hermanos. Si queremos ver a nuestros hijos, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, verlos como es, y mujeres que adornan nuestro entorno, porque es muy bueno ver, es bonito ver una mujer, ¿cierto? Como lo que es, como una mujer, maravilloso, que adornan los palacios, que adornan un entorno como este, que adornan los pasillos, las calles. El Señor nos pone esa tarea a nosotros, hermanos. Como iglesia no podemos bajar la guardia. Oremos por ellos. En esas cosas que el Señor nos autoriza a pedir, vamos a hacerlo. No bajemos la guardia, mis queridos hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude a hacer uso de esta arma de guerra que es de largo alcance, que traspasa los cielos y lo más sublime de los cielos hasta llegar a la misma presencia de Dios, y se llama ¿qué? Oración. Oración. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos por el Espíritu Santo, Señor, por la libertad con que nos has hecho libres, porque tú viniste a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Pero también, Señor, te damos gracias que cuando estas batallas se presentan, tú nos has dejado, nos has dotado de todo este convento, de todo este compendio de armas espirituales, porque son espirituales: la fe, la verdad, la justicia, tu palabra, y como hemos aprendido hoy, la oración, para pasar esos días malos, Señor, porque tú mismo lo has dicho, que habiendo acabado el día malo, estemos firmes. Y seguramente que hay días malos, pero contigo van a haber años buenos de bendición, tiempos de bendición, tiempos de fructificar, tiempos de alabar. Señor, gracias, gracias, porque podemos orar, porque tú mismo lo dijiste. Y tú, cuando ores, oh Señor, guárdanos de la hipocresía, guárdanos, Señor, de la mentira, guárdanos, Señor, de todo aquello que no es acepto delante de ti. Pero abre nuestra lengua y danos libertad, Señor, para ir delante de ti todas las veces que podamos, Señor, ya que tú nos dices que oremos en todo tiempo, Señor. Y en esta mañana yo quiero orar por todos mis hermanos aquí, por toda persona, en el nombre de Jesús, Padre, que si hay una dolencia, que si hay una enfermedad, oh Señor, sea sanada en el nombre de Jesús, porque eres tú quien sana nuestras dolencias. Oh Señor, eres tú, Señor, quien decías a aquellos: no teman, yo iré y les sanaré. Señor, tú sanaste a aquella mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre, y poder salió de ti, y esta mujer fue sana. Oh Señor, sanaste a los leprosos, sanaste a aquel ciego, Señor.
Sanaste, Señor, a aquel hombre que llevaba 38 años en una camilla y no había quien lo llevara allí a aquel estanque de Siloé, Señor. Pero tú llegaste y en un momento, Señor, le sanaste, porque tú eres nuestro sanador. Oh, nuestro Dios. Si hay alguien aquí que está oprimido, Señor, que su interior está destrozado, en el nombre de Jesús, te ruego que le des paz, porque tú eres el Dios de toda paz, de toda consolación. Tú mismo dices que trae refrigerio y descanso a aquellos que vienen a ti. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que tú das alivio y reposo. Vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Hoy oramos, Señor, para que des descanso y alivio. Toda atadura, Señor, se rompa en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias, gracias por ser nuestro Dios, nuestro libertador. Oh, Señor, por ser el que levantas nuestra cabeza y darnos, Señor, lo que necesitamos. Si hay alguien que está cansado, Señor, tu palabra dice que tú das fuerza al cansado y al que no las tiene, se las multiplicas. Y los que esperamos en el Señor obtendremos nuevas fuerzas. Oh, nuestro Dios, presentamos delante de ti esta semana. Señor, si hay tareas duras en el trabajo, en el estudio, si hay retos grandes con nuestra familia, con nuestros hijos, en el hogar, Señor, los presentamos delante de ti para que tú seas dando la victoria en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias porque podemos venir a ti confiadamente, como lo dice tu palabra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Gracias, nuestro Dios. Gracias en el nombre de Jesús, porque en ti está asegurada la victoria. Tú mismo lo has dicho. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito por siempre nuestro Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús clamamos a ti, oh Dios y Padre. Amén y amén.